Seguí, ya compartimos la Sí, pantalla. sí, ¿me pueden escuchar? Sí, sí, ¿está bien? Perfecto, bueno, continuemos con la ponencia que teníamos y con la exposición. La ponencia que tenemos preparada es acerca del aprendizaje, cómo pasamos de este aprendizaje memorístico a un aprendizaje significativo. Si bien podríamos entrar en términos un poco más técnicos en cuanto a lo que significa pedagogía, pues voy a comenzar con hacer algunas analogías acerca de lo que es el aprendizaje memorístico y el aprendizaje significativo, porque el objetivo de esta charla que tendremos el día de hoy es el de poder trabajar en las actitudes, que nosotros podamos conocer un poco de a qué llamamos aprendizaje significativo, a qué llamamos aprendizaje memorístico, que podamos entender esas diferencias y que ya en la práctica docente, en la práctica como auxiliar que nosotros vayamos a realizar, pues ahí podamos pasar de un tipo de aprendizaje, de promover un tipo de enseñanza y aprendizaje hacia otro tipo de enseñanza-aprendizaje mucho más en favor de los estudiantes, cosa que ellos puedan enriquecerse de los conocimientos que nosotros podamos tener y podamos promover en nuestros espacios de aprendizaje. Para ello, tengo que compartirles una breve experiencia. Siempre pienso que hablar acerca de este cambio que ha habido acerca del aprendizaje memorístico y cómo hemos pasado a este aprendizaje significativo, siempre se lo hace mucho mejor cuando tocamos ejemplos, cuando hablamos algunos ejemplos claros que podemos tener que nos ayudan a entender estos dos conceptos. Quiero comentarles un ejemplo acerca de esa situación. Y voy a utilizar un caso que le sucedió a un conocido mío, a un familiar mío, muy directo mío, muy querido por mí, que es mi mamá. Ella siempre nos contaba cuando éramos pequeños, bueno, pues hasta ahora mismo, acerca de una experiencia que ella tuvo cuando estaba en el colegio. Ella tenía una profesora, nos decía, una profesora que era bastante estricta, era una persona bastante rígida. Era justo la profesora de matemáticas que ella tenía. Y como profesora de matemáticas, pues bueno, ella le tocaba aprender lo que era la tabla de multiplicar. Llegaron, ella tenía sus 10 años aproximadamente, ya estaban con esto de la multiplicación, ya estaban aprendiendo a multiplicar, ya tenían que haber dominado en muchos casos la multiplicación para la edad que ella tenía y el curso en el que ella estaba. El problema era que les hablo de hace unos 40 años atrás, aproximadamente 45 años atrás, cuando ella estaba en el colegio. Las prácticas de, de aprendizaje en esos tiempos era la educación en ese tiempo, pues seguramente dista mucho de la educación que tenemos ahora. Básicamente, ella tenía que aprender la tabla de multiplicar y tenía que aprenderse la tabla del 1 hasta el 9. Y ella tenía dificultades para aprender esto porque ella lo aprendía como el chavo, ¿no ve? Lo aprendía golpeándose la cabeza y decir 2 por 2 4, 2 por 3 6 y bueno, ir memorizando toda esa tabla de multiplicar que era la práctica que ella hacía. Porque también esta era la práctica que la docente que tenía también impulsaba. Entonces llegaba el momento del examen, era el examen oral que ella tenía que hacer. Y delante del curso, lo que ella tenía que hacer era poder memorizar toda la tabla y disertar toda la tabla ante su profesora y ante sus compañeros. La profesora les decía la tabla del 1, del 2, del 5, del 6, del 7, del 8, del 9. Y obviamente con la primera tabla, con la del 2, con la del 3 no había mucho problema, porque la secuencia de números era corta, era de 3 en 3 y era de 2 en 2. El gran problema que surgía aquí era cómo aprenderse la tabla del 7, del 8, del 9, que era la más difícil, que era la cual más trabajo le costaba. Muchos de sus compañeros podían hacerlo y se lo aprendían de memoria y era como recitar una poesía lo que hacían ahí adelante cuando tenían que recitar todo esto o tenían que reproducir la tabla de multiplicar. Para ella era más difícil porque a ella le costaba mucho poder memorizar porque no entendía sí qué era la multiplicación. Ella solo sabía que 2 por 2 era 4, que 5 por 5 era 25, pero no sabía por qué era 25 y la profesora tampoco se esforzaba mucho en explicarles el por qué. Lo que hacía acá más que nada era fomentar la memoria, que ellos puedan memorizar y puedan repetir la multiplicación que tenía. ¿Qué pasaba acá? La profesora que mi mamá tenía, pues era una señora un poquito entrada en edad, era una persona ya un poco mayor. Me contaba que su mamá o que el papá de esta profesora era militar, hija de militares. Era una señora bastante zenegona, bastante con un carácter fuerte, con un carácter incluso un poco torpe al momento de tratar a los estudiantes, especialmente de aplicar los castigos que ella podía tener.
Yo nunca la vi a esta profesora en fotografía, porque no había ninguna fotografía de ella, pero por la descripción que ella me da, pues me imaginaba algo más o menos esto. Para quienes no la conozcan, es la maestra Tronchatoro de Matilda. Yo le imaginaba algo así más o menos a lo que mi mamá me mostraba. Y bueno, pues la cosa es que llegó el día del examen. Y el día del examen, esta profesora le pide a mi mamá que repita la tabla de multiplicar de 9. Y mi mamá empieza a repetir y se equivoca. No podía. Le pide la tabla del 8. Tampoco podía. Primero porque ella no podía memorizar y uno porque se puso nerviosa. No pudo hacer eso. Y a pesar que lo intentó un par de veces, la profesora se molestó y la castigó. Y no la castigó solamente a ella, sino castigó a todo el grupo de compañeros que mi mamá tenía. Y el castigo fue ejemplar, no fue una jalada de patilla, no fue que te golpeen con la regla en las manos, no fue eso. Esta profesora tenía estas cositas guardadas en su cajón de su escritorio. Esta profesora tenía en su cajón de su escritorio unas pepas de durazno secas, que era el castigo que ella aplicaba. Lo que esta profesora hacía era que tenía en su cajón unas cuantas pepas de durazno, que estaban secas, y las ponía al frente. Y lo que los estudiantes, y el castigo para los estudiantes era arrodillarse sobre estas pepas de durazno. Ustedes dirán, ¿pero qué delito más grande cometió este estudiante para tener este castigo? ¿Robó un banco? ¿Mató a alguien? ¿Se robó la gallina de alguien? No hizo nada de eso, simplemente no pudo memorizar una tabla de multiplicar. Y el castigo fue quedarse 5 minutos arrodillado sobre estas pepas de durazno. Obviamente, después de unos minutos que uno está arrodillado, pues las rodillas empiezan a sangrar, empiezan a ponerse coloradas y luego la piel empieza a romperse por el peso. Y bueno, sus compañeros de mi mamá y junto con ella, pues quedaron con las rodillas muy lastimadas y casi ensangrentadas. Esto generó un trauma, esto generó un trauma para ella, por el hecho de que ya nunca más quiso ver matemáticas y esa era la materia que menos le gustaba. Y no solamente de ella, sino también de sus compañeros. Este tipo de docente lo que promovía era un aprendizaje memorístico, donde había que repetir sin entender mucho la lógica de lo que pasaba. Simplemente tenía que repetir aquel resultado que te daba la tabla de multiplicar. A ese tipo de docente le vamos a dar una denominación. A ese tipo de docente le vamos a llamar el docente Pepa de Durazno. Siempre es bueno realizar analogías. Cuando hacemos analogías acerca de lo que nosotros vemos y entendemos de la realidad, se hace mucho más comprensible. Entonces, a este docente que tiende a la memoria, a la repetición, le vamos a llamar docente Pepa de Durazno para luego hacer la comparación. ¿Por qué le ponemos este nombre? Por lo que nosotros podemos ver acá, por el tipo de castigo que esta persona da. Podemos ver también que este aprendizaje que es memorístico suele basarse en algunas características, que tiene dos elementos importantes, dos herramientas importantes. Primera herramienta va a ser la memoria, aprender de manera memorística, poder memorizar algo. Con la memoria que la persona va teniendo, pues memoriza el resultado y va disponiendo los exámenes. ¿Cuántas veces nosotros no hemos hecho eso en nuestras prácticas, en nuestras materias, en nuestros exámenes? Seguramente muchas veces. Pero el problema de ese tipo de aprendizaje es que lo olvidamos rápidamente. Así como lo aprendemos para el momento de dar el examen, terminamos de dar el examen y nos hemos olvidado de aquello que hemos aprendido. Pero esto pasa muchas veces porque los mismos docentes que tenemos promueven ese tipo de aprendizaje, promueven un tipo de aprendizaje memorístico, en el cual en la didáctica que utilizan y en las evaluaciones que hacen, pues nos piden todo esto. Yo recuerdo una oportunidad, igual cuando era pequeño, cuando teníamos que aprender la guerra del Pacífico. Yo me sabía toda la guerra del Pacífico, me conocía muy bien cuáles eran las causas, por qué se dieron, cómo se dio todo esto, cómo sucedió toda la guerra del Pacífico y todo aquello. Pero había, señores, un dato que yo no podía memorizar. Y lo que no podía recordar era la fecha, en qué año se dio. Y la profesora me preguntaba la fecha. No me preguntaba por qué se dio, cómo se dio, qué efectos tuvo para el país, cuáles eran las causas de la guerra del Pacífico y las consecuencias. Lo que me preguntaba era la fecha. Un dato que sí, obviamente es importante, pero que no deja de ser un dato memorístico, cuando lo importante es entender cuáles fueron las causas, por qué se dio, cuáles fueron los efectos que luego se terminaron suscitando. En este sentido, vamos a ver que este aprendizaje memorístico, ante todo, va a priorizar que las personas memoricen sin entender las relaciones lógicas que hay en los elementos que están aprendiendo. Va a utilizar a la simple memoria como un paso para el aprendizaje. Vamos a creer que memorizando estamos aprendiendo, cuando no necesariamente es así. Porque aquello que aprendemos de manera memorística también se olvida de manera rápida. Y vamos a tener muchos docentes que van a priorizar ese tipo de aprendizaje.
Si yo les preguntara, ¿recuerdan un docente en el colegio con el que hayan tenido esta experiencia, o tal vez en la universidad? Seguramente podemos dar uno, dos o tres ejemplos. En nuestras manos está, señores, hacer el cambio. Que cuando nosotros lleguemos a ser docente, podamos hacer algo diferente. Podamos ser, no seamos un docente Pepa de Durazno, seamos un docente diferente, un docente que realmente promueve el aprendizaje de nuestros estudiantes. Y cuando llego a hablar de aprendizaje, me refiero a lo segundo, hablar de lo que es el aprendizaje significativo, que es la otra cara de la moneda de lo que sería el aprendizaje memorístico. Cuando hablamos de aprendizaje memorístico, estamos hablando de un tipo de aprendizaje que promueve la memoria, sin entender las relaciones lógicas entre los elementos que hay. Cuando hablamos de un aprendizaje significativo, estamos hablando de un tipo de aprendizaje que precisamente promueve que las personas entiendan aquello que están aprendiendo, que puedan entender para comprender. Y para esto les voy a dar una analogía que también nos va a servir bastante. Yo vengo de una familia que soy segunda generación, creo que implica educación y aprendizaje. Mi papá es profesor de música. Y mi papá, en su experiencia, él tenía un desafío importante que hacer con los estudiantes. Él tenía que enseñar a los estudiantes el himno nacional, pero no solamente el himno nacional de memoria, que repitamos como Padre Nuestro, no. Lo que él quería era que los estudiantes canten el himno nacional, pero sepan lo que están cantando. Y seguramente si muchos de nosotros cuando cantamos el himno nacional probablemente lo hacemos de manera memorística, de manera repetitiva, sin entender qué es lo que estamos cantando. Mi papá quería hacer un cambio. Y con los estudiantes quería que ellos canten su himno nacional, pero sabiendo qué es lo que estaban cantando, sabiendo por qué cantaban lo que cantaban. ¿Y qué es lo que él hacía? Él coordinó con el profesor de Ciencias Sociales, que también estaban en el mismo colegio, y el profesor de Ciencias Sociales le comentaba que sus estudiantes ya estaban avanzando lo que era historia de Bolivia. Ellos ya estaban avanzando lo que era la guerra de independencia, ya estaban avanzando por qué se dio la guerra, quiénes eran los héroes, quién era Simón Bolívar, quién era Sucre y todo aquello. Y lo cual mi papá aprovechó para poder generar un contenido acerca de eso y crear un nuevo aprendizaje. Vale decir, él se basó en lo que sus estudiantes ya conocían sobre la historia de Bolivia para enseñar el significado del himno nacional. Él se agarró del conocimiento previo que los estudiantes tenían para generar un nuevo conocimiento, que era el entender el porqué del himno nacional, entender cada estrofa, cada palabra, cada, cada palabra que tenía nuestro himno para que los estudiantes lo puedan cantar conociéndolo. Les doy un ejemplo acá, lo voy a simplemente leer porque soy malísimo para cantar, así que solamente voy a leer el himno que tenemos acá. ¿Qué nos dice? ¿Cómo comienza? Boliviano celado propicio, coronó nuestros votos y anhelos, es ya libre este suelo, ya cesó su servil condición. Esa es la primera parte de nuestro himno nacional. Y lo que mi papá hizo fue agarrar esta parte del himno nacional y bueno, pues lo tradujo a lo que significaba. Lo cual para niños es complicado. Imagínense un niño de 10, 11, 12 años explicarle esto. No es algo sencillo porque ellos no han desarrollado todavía un tipo de vocabulario y un tipo de pensamiento que les permita entender estos conceptos abstractos. Sin embargo, mi papá se dio algunos modos para poder explicar todo aquello. Y lo que él hacía era colocar en la pizarra. Él colocaba en la pizarra la letra del himno nacional, lo tocaba con su acordeón y luego explicaba cada estrofa de lo que se iba cantando. Y en la primera estrofa él decía, estamos cantando esto porque los bolivianos tendremos un futuro mejor. Eso significa boliviano celado propicio. Coronó nuestros votos y anhelos. Es ya libre este suelo y ya cesó su servil condición. Ya somos libres de los españoles. Eso era lo que él quiso decir. ¿Y en qué se basó para explicar todo esto? En el conocimiento previo que los estudiantes ya tenían sobre lo que era la guerra de independencia, sobre lo que era 1825, desde las revoluciones que se dio desde que se gestaron desde inicios de ese siglo hacia adelante, sobre lo que era Sucre, sobre lo que era la figura de Bolívar y sobre todos los héroes que tuvimos en este tiempo, porque los estudiantes ya llevaron todo eso, por ende estaban listos para poder entender qué significaba nuestro himno nacional. Él se agasó de un conocimiento previo que es la base del aprendizaje significativo e hizo que sus estudiantes no canten el himno nacional solamente por cantarlo, sino que entiendan el himno nacional para poder conocerlo, para poder comprenderlo y poder saber qué es lo que estaban cantando. Y ahora voy a la segunda parte, a la segunda estrofa, ¿y qué nos dice? Al estruendo marcial que ayer fuera, al clamor de la guerra doloroso, siguen hoy en contraste armonioso, dulces himnos de paz y de unión. Tal vez si nosotros mismos lo cantamos, no entendemos muy bien qué es lo que estamos cantando. La idea para él era que sus estudiantes precisamente entiendan qué es lo que cantaba.
¿Y qué era lo que él explicaba? Él decía que con la guerra de independencia hemos recuperado nuestra libertad y ahora queremos vivir en paz y armonía. Cuando decimos al estruendo marcial que ayer fuera, pues estamos hablando de la guerra que pasó. Al clamor de la guerra doloroso, lo mismo, la guerra que pasó. Siguen hoy en contraste armonioso, dulces signos de paz y de unión. Estamos hablando de recuperar la libertad, de que ahora hay un nuevo mañana para los bolivianos, de que queremos vivir en paz, que queremos vivir en armonía y que queremos progresar. Entonces aquí mi papá lo que hacía básicamente era agarrarse de un conocimiento previo que los estudiantes tenían y en base a ello generar un nuevo conocimiento. Que al final, señores, eso es el aprendizaje significativo. El aprendizaje significativo consiste en eso, en entender las relaciones lógicas que hay entre los elementos y en base a lo que nosotros ya conocemos, generar un nuevo conocimiento como tal. Pero para eso no solamente es tarea del estudiante, esa también es tarea de los educadores, de nosotros como docentes, de nosotros como auxiliares de docencia, promover este tipo de aprendizaje, entender qué es lo que ya conocen nuestros estudiantes y sobre lo que ya conocen, generar nuevos conocimientos, generar espacios donde ellos puedan aprender nuevas cosas sobre lo que ellos ya conocen, sobre lo que ellos ya entienden, sobre los conocimientos que ellos ya han ido adquiriendo. Eso es el aprendizaje significativo. Ahora bien, en el aprendizaje significativo también implica que nosotros como docentes tenemos que generar un refuerzo constante sobre lo que ya conocen. Tenemos que poder encadenar la clase que nosotros estamos dando ahora con la clase que hemos tenido hace una semana atrás. Y luego la clase que tenemos hoy tiene que ser encadenada a la siguiente clase que tenemos. Si en esta clase si yo estoy avanzando una suma, la siguiente clase tendré que avanzar una resta. Y la siguiente clase tendrá que avanzar una multiplicación, pero antes tendré que recordar lo que es una suma. Y de esa manera generar un aprendizaje continuo en nuestros estudiantes, cosa que ellos puedan encadenar los conocimientos, puedan entender qué es lo que ya conocen y puedan relacionarlo con lo que están aprendiendo ahora, de manera que se encuentre un sentido, una utilidad a lo que ya han aprendido y se pueda relacionar con lo que están aprendiendo. La pregunta que hacemos, y ahora nos encontramos en un versus, pero ahora nos encontramos en un versus en este otro docente, el cual vamos a llamar el docente sembrador. Teníamos un docente, recuerdan hace un momento que se los mostré. El anterior docente era el docente de tipo Pepa de Durazno. Y nos encontramos acá con un docente sembrador. El docente sembrador será aquel docente que logre generar estos espacios de aprendizaje, donde el estudiante efectivamente sea capaz de construir su propio aprendizaje, donde el estudiante sea capaz de entender las relaciones lógicas que hay entre los elementos, donde no aprenda por aprender, donde no aprenda para el examen que tiene el día siguiente, donde pueda aprender realmente para utilizar ese conocimiento, para que ese conocimiento le sirva, para que ese conocimiento lo pueda utilizar más adelante en su quehacer profesional. Entonces, podríamos decir que cuando hablamos de educación nos encontramos en por así decirlo, en una encrucijada, en dos opciones. La primera opción, el docente Pepa de Durazno. La segunda opción, el docente sembrador. La primera opción, el docente memorístico. La segunda opción, el docente que promueve un aprendizaje significativo, que busca que las personas no memoricen, que las personas entiendan. Básicamente nos encontramos entre un docente que promueve un aprendizaje memorístico y un docente que promueve un aprendizaje significativo. ¿Dónde nos damos cuenta de ello? ¿Y dónde nos vamos a dar cuenta en la práctica como auxiliares que vayamos a realizar? Nos daremos cuenta de esto cuando nosotros vayamos a la clase y tengamos un tipo de aprendizaje o un tipo de clase, un tipo de didáctica en la cual nosotros empecemos a hablar acerca de lo que son los contenidos que nos tocan a nuestra materia y empecemos a hacer que los estudiantes los repitan una y otra vez, los repitan hasta que los entiendan. Ahí tendremos una práctica de tipo memorística. ¿Qué será lo diferente? Generar un espacio de aprendizaje donde en lugar de que se vaya repitiendo, las personas puedan ir, nuestros estudiantes puedan ir comprendiendo, puedan ir entendiendo, puedan ir encajando de manera lógica los diferentes elementos que les vamos dando para que ellos puedan aprender, realizando una secuencia lógica en aquellos contenidos que ellos tienen. ¿Cómo más lo vamos a ver? Seguramente en el momento de la evaluación. Un tipo de aprendizaje memorístico será aquel en el cual tú le des un examen y le preguntas al estudiante, datos memorísticos. ¿En qué fecha se dio la guerra del Pacífico? Como yo se los decía. Un docente que evalúe de una manera significativa será que le ponga una pregunta en la cual explique las causas que llevaron a la guerra del Pacífico, donde no estaremos necesariamente buscando que la persona memorice, pues la memoria sí es algo importante, pero ante todo estaremos buscando que la persona aprenda.
¿Por qué? Una vez más, y lo vuelvo a recalcar, porque cuando hablamos de un aprendizaje memorístico, ese aprendizaje se olvida. Lo que has aprendido hoy, lo has hecho para tu examen. Has dado tu examen y te has olvidado, te vas a olvidar de aquello, porque no significa algo para ti, porque no le has dado una connotación, porque no has hecho un encadenamiento lógico entre aquello que tú ya conoces y lo nuevo que vas a conocer. Por lo tanto, estás aprendiendo simplemente para el examen que tenemos, o estamos promoviendo aprendizajes ya como docentes, en la cual nosotros vayamos a pedir a nuestros estudiantes que memoricen en lugar de lograr comprender realmente aquello que tienen. Y la pregunta importante, ¿qué tipo de docentes queremos ser? ¿Qué tipo de auxiliares queremos ser? Queremos ser docentes, auxiliares de docencia que promuevan este aprendizaje memorístico, este aprendizaje significativo. Queremos ser un tipo de docente, un tipo de auxiliar de docente que tipo Pepa de Durazno o tipo sembrador. Espero que podamos llegar a ser un docente sembrador, que podamos llegar a generar conocimiento en nuestros estudiantes, a generar que ellos desarrollen conocimiento, a generar un cambio en nuestros estudiantes a partir del conocimiento que podamos ser, que al final esa es la vocación de docente que tenemos. Bueno, pues ahora vamos a entrar un poco más en lo que es el aprendizaje significativo de memorístico con una breve analogía. Acá en la imagen tenemos un lorito y básicamente nuestro aprendizaje memorístico es eso, es lo mismo que hace un lorito. Repetir la información sin establecer relaciones entre los elementos. Recuerdo que salía en Facebook hace tiempo atrás un video muy divertido e interesante y teníamos un lorito que decía malas palabras. El lorito grabaron al lorito que estaba en la ceja y insultaba a las personas que pasaban. Pasaba una persona y le decía, hijo de tal, y le decía, ve al tal lugar, que eres un tal por cual y demás. El lorito no tenía idea de lo que decía. El lorito no sabía si eso era correcto, si eso era incorrecto, si eso estaba bien o estaba mal. Simplemente se repetía. Lo mismo pasa cuando nosotros aprendemos de manera memorística. Lo mismo pasa cuando nosotros como docentes generamos un espacio de aprendizaje que es memorístico, donde nos enfocamos en que las personas aprendan sin entender lo que están aprendiendo, cuando no generamos espacios de relación entre los elementos. Y es por eso que les pongo al lado este pequeño concepto que nos dice, al final este aprendizaje memorístico va a ser repetir la información sin establecer las relaciones lógicas entre los elementos. Vale decir, repetir por repetir, una y otra vez. El problema es que cuando dejamos de repetir, nos olvidamos. Y si nos olvidamos, pues entonces nuestro aprendizaje ya no es útil. Es un aprendizaje que a los días, a los momentos de haber dado el examen, de haber dado la prueba, de haberle dado un uso a ese conocimiento que teníamos, va a desaparecer. Para nuestra formación profesional, para desempeñarnos en un contexto laboral, al final lo que tenemos que hacer es establecer esas relaciones lógicas entre los elementos, porque eso nos va a permitir poder usar el aprendizaje más adelante. Eso nos va a poder permitir usar aquellos conocimientos que tenemos en un futuro. Ahora bien, vamos a entrar en la parte un poquito más técnica acerca de lo que es el aprendizaje significativo. Vamos a entrar básicamente a las características. Vamos a entrar a aquellas características que nos van a determinar qué es el aprendizaje significativo, que nos van a permitir entender a qué nos referimos con todo esto. Básicamente, la lógica del aprendizaje significativo va a estar en establecer una relación entre los elementos que estamos aprendiendo y lo que ya conocemos. Vale decir, va a haber una relación entre los conocimientos previos que tenemos, que lo leemos acá, y los conocimientos nuevos que tenemos. Vale decir, en base a los conocimientos antiguos que tenemos, se van a originar nuevos conocimientos. ¿Recuerdan cuando yo les hablaba acerca del himno nacional y qué hacía mi papá? Pues él hacía aprendizaje significativo sin saber que hacía aprendizaje significativo. Porque él lo que básicamente hacía era basarse en los conocimientos que ya tenían sus estudiantes, de lo que había llevado antes en otra materia que era estudios sociales y había llevado un poco de historia de Bolivia, y adaptó ese conocimiento a su materia que era educación musical. Y mezclando lo que era música, lo que era la música y lo que era la historia, generó un nuevo conocimiento. Hacer que los estudiantes conozcan lo que estaban cantando, que sepan de qué trataba el himno nacional, que sus estudiantes puedan entender qué es el himno nacional y puedan cantar el himno nacional sabiendo qué era lo que estaban cantando y no cantarlo por cantar. Entonces, ese es el concepto fundamental del aprendizaje significativo. Que nosotros en nuestra práctica docente tenemos que promover espacios en los cuales hagamos que los nuevos conocimientos que vayamos a dar, los contenidos que nos toque dar el día de hoy, estén relacionados a los que ya hemos llevado en la clase pasada. Que los conocimientos previos que ya hemos avanzado antes se relacionen con los que ahora nosotros vamos a dar.
o los conocimientos previos que los estudiantes ya han obtenido en otras materias puedan ser relacionados a los conocimientos que nosotros vamos a dar en la materia que nos toca dar. Al final, esa es la base del aprendizaje significativo. ¿Por qué? Porque cuando hacemos eso establecemos una relación lógica entre lo que ya conocemos y lo nuevo que estamos conociendo. Imagínense que a un niño le enseñemos a dividir si no sabe sumar. Ahí no estamos haciendo una relación lógica, no estamos haciendo un encadenamiento, no estamos haciendo una relación de conocimientos previos con los conocimientos antiguos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros trabajamos de esta manera, lo que terminamos haciendo es un aprendizaje memorístico. Porque como la persona no logra entender cuánto es 10 dividido entre 2, como no logra entender qué es esa división, por qué el resultado es 5, termina dándonos un aprendizaje memorístico. Era lo que sucedía acá con el ejemplo que les daba con mamá. A mi mamá le pedían que ella pueda multiplicar la tabla del 9 y le pedían que memorice esa tabla. Y un número de 9 por 3 era 27. Pero ella no sabía por qué era 27. Ella sabía que 9 por 3 era 27. ¿Qué sería el resultado? Entonces ella tenía que memorizar 9 por 3, 27. Pero ella no sabía por qué 9 por 3 te daba 27. Entonces, ¿qué hacía? Hacía un aprendizaje memorístico, memorizando una y otra vez 9 por 3, 27, hasta que lo aprenda como una poesía. Sin embargo, si ella hubiese estado al tanto que 9 por 3 es 27 porque el 9 se repite 3 veces, o porque el 3 se repite 9 veces, y eso te da 27, tal vez hubiese dado un mejor examen. Tal vez le hubiese ido mucho mejor en el trabajo que hace. Y tal vez incluso podría calcular esto con un poquito de dificultad, prestándose los dedos de las manos, como a veces hacemos, para llegar a este resultado. Pero ella no hacía eso. A ella y por el tipo de educación que tenía, por el tipo de educación que había en ese momento, pues lo que tenía que hacer era memorizar de manera fría y tajante que el 9 por 3 era 27. ¿Ese es un error del sistema educativo? Sí, por supuesto que sí, especialmente del sistema educativo antiguo que teníamos, de los profesores de vieja usanza que teníamos, que promovían ese tipo de aprendizaje. Y no solo ello, sino que también se promovió un tipo de castigo asociado a ello. Puesto que este aprendizaje memorístico tenía, sí, por un lado, se basaba mucho en la memoria, en que memoricemos algo, pero además este aprendizaje se basaba en el castigo, en que si tú no podías hacer esto, te venía un castigo de manera automática. Y el castigo podía ser un castigo un poco sádico, ese de que te hagan arrodillar sobre pepas de durazno, ni que hayas de Vietnam para hacer algo así, o que te jalen las patillas, o que te den un golpe con la regla, o que te jalen el cabello, o situaciones como esas que veíamos que eran castigos bastante comunes. Tal vez si la lógica de la profesora que aprendió con mi mamá hubiese sido explicarle que el 9 por 3 es 27 porque el 9 se repite 3 veces o porque el 3 se repite 9 veces y por eso te da 27, tal vez habría sido mucho mejor que buscar esa repetición del 9 por 3. Ahora bien, cuando nosotros decimos que los conocimientos previos dan lugar a los nuevos conocimientos, hacemos esto. Lo que ven en la imagen. El conocimiento previo que nosotros tenemos me va a generar un nuevo conocimiento. Y este nuevo conocimiento, a la vez, me va a ser la base para que yo genere otro nuevo conocimiento. ¿A qué me refiero? A que todo conocimiento antiguo que nosotros ya tengamos sobre algo es la base sobre el cual nosotros vamos a tener un nuevo conocimiento. Si yo no he aprendido correctamente a sumar, difícilmente voy a poder restar. Si yo no sé restar, difícilmente voy a poder entender la división, voy a poder entender la multiplicación y otros conceptos importantes. Sin embargo, si yo he logrado aprender a sumar correctamente y esta suma se ha convertido en la base para que yo aprenda a restar, y esta de estas se va a convertir a su vez en mi conocimiento previo para que yo aprenda a multiplicar. Y si yo aprendo aquí a multiplicar, esta multiplicación se convierte en la base para que yo aprenda a dividir. Y eso se los puedo mostrar de manera mucho más clara en esta diapositiva. Si yo quiero enseñar a una persona a multiplicar y esa persona no ha aprendido a contar, esto me lo va a aprender de manera memorística. ¿Por qué? Porque se va a concentrar en entender que 10 dividido entre 2 me da 5. Se va a quedar con eso. Y lo va a aprender de manera memorística para mi examen. Pero si esta persona ha aprendido a contar, ha aprendido a sumar, a restar y luego a multiplicar y luego a dividir, le va a ser mucho más fácil poder trabajar. Si esta persona me dice que 9 por 3 es 27 y lo hace entendiendo la lógica de que el 9 se repite 3 veces o es la sumatoria de 3 veces seguidas el mismo número, seguramente ha manejado muy bien la suma y también ha entendido lo que es la resta y por eso me ha llegado a lograr multiplicar. Pero si la persona me aprende y me dice que 9 por 3 es 27, si no sabe sumar y no sabe restar, me está haciendo un aprendizaje de tipo memorístico.
Es por eso importante para nosotros en la práctica docente que cuando estemos en las aulas podemos entender cuáles son los conocimientos previos que tienen nuestros estudiantes, saber cuál es el nivel que tienen ellos, qué es lo que han llevado en las demás materias y qué es lo que conocen ahora. Por el hecho de que si yo sé lo que conocen, me va a ser mucho más sencillo poder entender y poder trabajar con ellos, reforzando los conocimientos que deberían tener para llegar a los conocimientos que yo busco desarrollar en la materia y en la clase que voy teniendo. Para que eso no se vuelva un aprendizaje memorístico, sino que logremos hacer un aprendizaje significativo. ¿Cuál es la lógica de todo esto? El primer paso para que nosotros entremos a la matemática, ustedes que son muchísimo más capos que yo para esta área, entendemos que el primer paso para una persona para que aprenda las matemáticas es que aprenda a contar, que tenga las nociones de grande, pequeño, alto, bajo, que aprenda a diferenciar lo que es el volumen. Y luego eso te va a llevar a que puedas contar, que cuentes 1, 2, 3, 4, 5, 6, que tengas la noción del conteo. Cuando tú aprendes a contar, luego viene el siguiente paso, que es que puedas sumar, que básicamente es añadir dos cantidades, que es juntar dos cantidades. Cuando tú aprendes a sumar, luego puedes restar, porque luego implica a separar dos cantidades. Y luego viene lo que es la multiplicación, que son sumas consecutivas. Si yo tengo toda esta lógica y sé cuál es esta secuencia, sé contar bien, sé sumar bien, sé restar bien, voy a aprender a multiplicar. La noción, este ejercicio parece bastante sencillo y, señores, puede ser aplicada absolutamente a cualquier contexto, a cualquier materia que queramos dar. Ustedes allá en la facultad, con las diferentes carreras y las diferentes, que una sumatoria, que una multiplicación, pueden aplicar el mismo concepto. Porque para aprender, desarrollar el conocimiento que ustedes quieren que sus estudiantes aprendan, previamente tienen que asegurarse que ellos tengan un conocimiento previo, tengan la base para que les permita entender esto. Porque si sus estudiantes no tienen la base, van a llegar a un aprendizaje memorístico. Cuando lo que tenemos que apuntar es a este aprendizaje que es de tipo significativo. ¿Qué es lo que buscamos? ¿Qué es lo significativo? Si llegamos a lo que es una multiplicación y explicamos esta multiplicación en conceptos significativos, pues no le vamos a pedir al estudiante que me repita como lorito que 5 por 6 es 30. Si yo le pido al estudiante que me repita de memoria cuánto es 5 por 6, pues él me dirá que es 30. Y lo haremos de una manera memorística, sin entender la relación causal de por qué 5 por 6 me da 30. Si el estudiante no logra entender esto y directamente te pone es 30 porque 5 por 6 es 30, pues estamos cayendo en un aprendizaje que es de tipo memorístico. Pero si a esta persona le decimos al estudiante, le vamos diciendo que el resultado de 5 por 6 es 30, porque este número lo tenemos que sumar tantas veces como nos diga este número. Vale decir que este número se lo suma 6 veces. Y porque este 5 lo estamos sumando 6 veces, me da un resultado de 30. Entonces estaremos llegando a un aprendizaje significativo, porque la persona estará estableciendo la relación lógica que hay entre dos elementos, estará entendiendo la lógica de por qué este resultado 30 se da por la relación de estos dos datos, y además porque nos habremos asegurado de que la persona entiende correctamente qué es el concepto de suma. Si nuestros estudiantes aprenden qué es suma, podrán entender lo que es una multiplicación. Y ellos entenderán de manera lógica por qué el 5 por 6 se convierte en un 30 como tal. Ahora bien, hay otras características que también hacen importante el aprendizaje significativo. ¿Cuáles son esas características? El establecer relaciones lógicas entre los elementos, que dar origen a los nuevos conocimientos, vale decir es que para que yo aprenda algo, para que yo aprenda algo ahora, tengo que tener un conocimiento previo antes. Lo que voy a hacer también es establecer una relación lógica entre los elementos, establecer una relación lógica entre lo que yo ya conozco y lo que estoy aprendiendo, establecer una relación lógica en aquel contenido que me están enseñando. Lo que podemos ver acá en este ejemplo es una relación lógica. Porque acá, en el ejemplo que yo les daba, en esta práctica que hacía mi papá, lo que básicamente lo que hacía era establecer una relación lógica. Él lograba establecer esa relación que había entre la letra del himno nacional y los conocimientos que los estudiantes ya tenían acerca de lo que era historia de Bolivia. Lo que él simplemente hacía era relacionarlos, era unir lo que él hacía. Unía el conocimiento que los estudiantes ya tenían sobre lo que era historia de Bolivia con lo que era
la letra del himno nacional, y lo que él hacía simplemente era explicarlo, por lo que él establecía una relación lógica entre lo que los estudiantes ya sabían, que era, una vez más, la guerra de independencia que le habían llevado en las clases de estudios sociales, y lo juntaban, ¿con qué? Con el himno nacional y con la letra. Él explicaba la letra y de qué trataba, y los estudiantes ya entendían que era la guerra de independencia, que eran los españoles, que entendía que era ese futuro mejor que se esperaba, que era este fin de la guerra, entendían que era lo que eran los héroes que teníamos en ese tiempo, que era Antonio José de Sucre, Simón Bolívar y demás. Por lo que pasaba acá era que ellos establecían una relación lógica, se establecía una relación lógica entre los diferentes elementos que hacen aquel conocimiento que tenemos. Ahora, ojo, no es una tarea solamente de los docentes, porque cuando hablamos de aprendizaje significativo, hablamos de este constructivismo que es tan afamado, tan llamado, tan popular en las teorías del aprendizaje. Aquí hablamos de constructivismo. ¿Y por qué se llama constructivismo? La palabra clave, ¿saben cuál es? Esta que tenemos acá, construye. Se llama constructivismo porque los estudiantes son capaces de construir su aprendizaje. Y ellos son capaces de construir su aprendizaje porque nosotros como docentes les damos las herramientas para que ellos construyan su aprendizaje. ¿Y cuáles son esas herramientas? La explicación que les podemos dar, las actividades que les damos para que ellos vayan haciendo, las lecturas de apoyo que nosotros les vamos haciendo, cómo resolvemos las dudas, los bancos de preguntas que les podemos dar para prepararlos. Esas actividades son aquello que van a ayudar a que los estudiantes construyan su conocimiento. Pero obviamente este aprendizaje de tipo constructivista necesita de la acción de los estudiantes, que ellos también estén interesados en poder aprender y poder construir estos aprendizajes. Si tenemos un estudiante desmotivado, es poco probable que este aprendizaje pueda construir su aprendizaje si no tiene el interés de poder hacer. Y otra característica, tal vez una de las más importantes, es que este tipo de aprendizaje significativo, señores, no es un tipo de aprendizaje que sea susceptible al olvido. Vale decir, es menos susceptible al olvido. Es más difícil que nosotros lo vayamos a olvidar, porque nosotros hemos aprendido algo estableciendo relaciones entre lo que ya conocemos y lo nuevo que estamos conociendo. Por lo tanto, hemos armado una red lógica en nuestro sistema mémico, es decir, en nuestra memoria. Hemos establecido una red en nuestra memoria que nos permite conocer aquello que nosotros, o recordar, almacenar en la memoria a largo plazo, aquello que nosotros estamos aprendiendo. Es por eso que ese tipo de conocimiento es menos susceptible al olvido. ¿Qué pasa con el otro dato? Cuando nosotros vemos el aprendizaje memorístico, es altamente permeable a lo que es el olvido. ¿Por qué? Por el hecho de que nosotros estamos repitiendo sin entender muy bien lo que estamos aprendiendo. Simplemente lo vamos repitiendo, lo repetimos una y otra vez hasta que ese concepto queda claro. Yo me acuerdo que algo parecido que me pasaba con esto en colegio era la química. Yo no era muy bueno para la química, siempre fui malísima para esta materia. Y en química había la tabla periódica de elementos y había que memorizarse esos simbolitos con la letra, con el símbolo, que la C con la O, que la B y todos los símbolos que habían ahí. Para mí era muy difícil hacer eso porque había que memorizarlo. Y yo lo memorizaba para los exámenes que había, porque el profesor nos sacaba adelante y de memoria los símbolos y las fórmulas. Yo no podía hacer eso, porque no entendía muy bien la relación que había entre todo esto. Lo que yo hacía era memorizarlo, salía al frente y repetía como loro todo eso. Como el lorito que tenemos acá, lo repetía, pero no llegaba a entenderlo. Tal vez si lo hubiese entendido, hubiese elegido una profesión diferente. Pero bueno, yo no entendía muy bien todo esto y bueno, no lo aprendía, daba mi examen, aprobaba la materia y me olvidaba de todo esto hasta el año siguiente que me tocaba volver a hacer lo mismo. Eso es lo que debemos evitar. Debemos evitar que nuestros estudiantes aprendan algo, den un buen examen, aprueben la materia y se olviden. Lo que estamos buscando es que los estudiantes adquieran conocimientos que les puedan ser útiles en su vida profesional, que puedan ser útiles en el trabajo que ellos vayan a realizar. Finalmente, ¿dónde vamos a ver todo esto? En nuestra práctica docente, en la didáctica que utilicemos, en la manera de explicar que nosotros tengamos, en los materiales que vayamos a dar a nuestros estudiantes, en la forma de evaluar a nuestros estudiantes, porque el estudiante se prepara. Si tú le vas a dar puras preguntas teóricas y memorísticas, te va a aprender de manera memorística. Si tú le das preguntas que apunten a la lógica, que apunten a que ellos puedan establecer esas relaciones lógicas, que ellos te puedan explicar en sus propias palabras lo que han aprendido, estamos aplicando un conocimiento de tipo constructivista, estamos fomentando un aprendizaje constructivo. Finalmente, ya para terminar, antes de irnos a la zona de preguntas, llego a la última diapositiva. Y les pregunto a todos ustedes, ¿qué tipo de docentes quieren ser? ¿Qué tipo de auxiliares de docencia quieren ser?
¿Quieren ser auxiliares de docencia tipo Pepa de Durazno? ¿Quieren ser estudiantes o auxiliares de docencia tipo sembradores? ¿Quieren promover un aprendizaje significativo? ¿Quieren promover un aprendizaje memorístico? ¿Quieren generar un cambio en la vida de sus estudiantes? ¿Quieren dotar de herramientas a sus estudiantes para un futuro, siendo un docente sembrador, siendo un docente que promueve ese tipo de aprendizaje? ¿O quieren hacer que sus estudiantes solamente aprendan para el momento del examen, den un buen examen, aprueben la materia y se retire, siendo un docente Pepa de Durazno? Y finalmente, y cierro con esta pregunta, dice, y los recalco una vez más, ¿qué tipo de docentes quieren ser? ¿Pepa de Durazno o un docente sembrador? Bien, muchas gracias por su atención prestada. Con esto concluye la ponencia que teníamos para el día de hoy. Si habría alguna consulta que hubiese por ahí, pues aquí presos para poder responder. Muy buenas noches. Las preguntas las pueden hacer por el chat, por favor, para que él pueda absorber y pueda responder correctamente. Háganlo por el chat. Gracias. Muchas gracias, licenciado. Si ves alguna pregunta, yo aquí atento al chat para poder responder. Bien, acá nos hacen una consulta. La consulta que nos hacen es la siguiente. Buenas noches, y me preguntan, ¿qué metodología podría... No, un momento, aquí la primera pregunta. ¿Cuál sería la mejor forma de iniciar siendo auxiliar de docencia? ¿Cuáles serían los mejores consejos para ser un docente, ser un auxiliar sembrador? Gracias por la pregunta y me alegra mucho que utilicen este término. Espero que este término de auxiliar sembrador pueda ser algo que se nos pueda quedar. Bueno, primero, la mejor forma de ser un auxiliar. El primer paso es básico. Primero tenemos que conocer aquello que nosotros vamos a enseñar. Lo primero que tenemos que hacer para ser este tipo de docentes sembradores es que nosotros conozcamos aquello que vamos a enseñar, que dominemos aquello que vamos a enseñar. Lo segundo de ello ya es cómo transmitimos este tipo de conocimientos. Y para ser un docente sembrador, pues lo que tenemos que hacer es ponernos en el lugar de nuestros estudiantes y preguntarnos qué es lo que qué es lo importante para nosotros, qué es lo que hubiese nos gustado que de esta materia nos hubieran enseñado, qué es lo que de esto nos gustaría que podamos aprender a futuro. Y en base a ello, generar un tipo de aprendizaje donde los estudiantes establezcan relaciones lógicas y algunos consejos rápidos. Cuando vayan a empezar una clase, por favor, siempre hagan un recuerdo de lo que ya han visto en la clase pasada. Si yo voy a dar una clase de 1 hora y media, tomémonos unos 5 o 10 minutitos para recordar lo que ya hemos visto antes. Si yo voy a enseñar algo nuevo, voy a enseñar algún concepto nuevo para los estudiantes, recordemos cuáles son los conocimientos previos que los estudiantes tienen que tener. Si yo voy a avanzar un nuevo módulo, primero analizaré cuáles son los módulos que tengo que aprender para más adelante o que son la base para que se pueda aprender. Si yo quiero aprender, básicamente la analogía sería, si yo quiero enseñar a multiplicar, primero como un docente sembrador, tengo que asegurarme que mis estudiantes hayan aprendido a sumar y que sepan sumar. Bien, espero haber aclarado la primera pregunta con esto. Voy a ir avanzando con las demás preguntas que tenemos. Acá tenemos otra pregunta que nos hace Maribel. La pregunta que nos hace es, ¿qué metodología podría usar para motivar la curiosidad y la participación en clase de los estudiantes? La mejor metodología para poder motivar la participación de los estudiantes es precisamente emplear aquellos contenidos de nuestra materia que nosotros sepamos que son de interés de todos ellos. Más que nada, vincular los conocimientos que nosotros tenemos, los contenidos de nuestra materia, con situaciones reales con las cuales podamos llamar la atención de nuestros estudiantes. Por ejemplo, en un ejemplo de lo que hicimos hoy, yo podría haber hablado acá de la materia que tenemos o de este contenido de aprendizaje significativo de manera teórica, mencionándoles a los autores, a Ausubel, con conceptos muy psicológicos, pero no hubiese sido de mucho interés tal vez no hubiese llamado la atención y seguramente los hubiese abusido.
la lógica de hacer esto era de buscar un contenido que llame la atención de sus estudiantes y vincularlos con su realidad, con qué es lo que les interesa a ellos. Si tienen una materia en la parte química, en la parte de física, en la parte de matemáticas, vincúlenlo con la realidad que ellos tienen. En ejemplos de la realidad que ellos puedan ver, ejemplos con los cuales ellos se puedan sentir identificados con lo que van trabajando. Bien, vamos con otra pregunta más que tenemos acá. En estos tiempos de educación virtual, no sé si pudiera darnos algún tipo de herramienta para dar la mejor manera el método sembrador. Bueno, la educación virtual tiene un problema que no tenemos un contacto directo muchas veces con nuestros estudiantes. Eso nos dificulta. Sin embargo, a pesar de ello, tenemos que, la mejor manera para poder hacer esto es colocar preguntas mediadoras y con las preguntas poder interactuar con las demás personas que tenemos. Si nosotros generamos preguntas de interés, arrancamos nuestra clase con preguntas de interés o finalizamos nuestra clase con preguntas de interés, generamos un correcto vínculo con nuestros estudiantes, generamos cercanía con nuestros estudiantes. Y al generar ese tipo de cercanía, pues entonces eso nos sirve para poder interactuar con ellos. Ahora, obviamente, las preguntas mediadoras nos servirán para tener un contacto con nuestros estudiantes. Las preguntas que vayamos a realizar tienen que igual estar orientadas a relacionar lo que ya conoce el estudiante con lo nuevo que está conociendo, a interesarnos a vincular lo que el estudiante conoce y lo que estamos aprendiendo en clase, vincularlo con la realidad que el estudiante tiene. Pero si, a pesar que tengamos una educación virtual, procuremos siempre la participación con ellos, que no sea solamente hablar a la cámara y que los estudiantes nos escuchen de una manera pasiva y nosotros hablemos sin asegurarnos que ellos están aprendiendo. Busquemos la manera de interactuar, de pedirle, por favor, Mónica, por favor, Ariel, por favor, Leslie, habilita tu micrófono, ¿qué opinas sobre esto? ¿Qué opinas sobre ello? O generar una pregunta, un pequeño foro y que con el foro todos empiecen a dar respuestas y nosotros generar pequeños debates en la clase que tenemos. Bien, ¿qué nos tenemos acá? ¿Cómo se puede motivar y llamar la atención sin dañar su sensibilidad? Primero, dañar la sensibilidad, bueno, tener cuidado con los temas que estamos tocando, evitar dar ejemplos o ejemplificaciones con los cuales un estudiante se pueda sentir identificado. Siempre cuando demos un ejemplo, hablemos de nosotros, no hablemos de ustedes. Tenemos algunas materias en mi área que llevamos, como por ejemplo en la parte clínica llevamos algunos trastornos de personalidad. Y cuando llevamos esto, pues nunca decimos tú puedes tener esto, sino es nosotros podemos tener, nosotros podemos hacer. Siempre nosotros vincularnos con el grupo de estudiantes con el cual estamos trabajando. Siempre nosotros ser parte del ejemplo que se está realizando. O nosotros mismos ponernos como ejemplos, como yo no pude hacer, yo no lo pude dañar. El ejemplo que vaya siempre dirigido a ti. Y si tienes que vincularte con tus estudiantes, decir el nosotros. No te mantengas alejado de ellos, de la realidad de los estudiantes, para que no parezca que es algo ajeno a lo que vamos haciendo. ¿Qué preguntas nos tenemos? Disculpe, ¿nos podría sugerir alguna bibliografía al respecto? Muchas felicidades por la disertación, fue muy gratificante. Bueno, si queremos una bibliografía, es Ausubel, David Ausubel, la persona que ha profundizado todo lo que es aprendizaje significativo, que en psicología lo estudiamos por todo lado. David Ausubel sería la mejor bibliografía que podría haber. Yo les podría compartir un libro a quienes estén interesados, se lo podría compartir con los organizadores del evento y ellos se los podrían compartir a todos ustedes mediante un grupo de WhatsApp, mediante un correo electrónico para que eso esté a disposición de todos. Al finalizar la exposición se lo puedo compartir y ellos les podrían dar ese texto. Pero es David Ausubel el autor que ha trabajado a detalle todo esto. Otra pregunta que nos hacen, ¿cómo ayudamos con las personas que son un poco avanzadas en el estudio de la materia? ¿Cómo ayudamos con las personas? ¿Cómo ayudamos a las personas? No entiendo bien la pregunta. ¿Cómo ayudamos con las personas que son un poco avanzadas en el estudio en alguna materia? Disculpa, Ariel, si me podrías volver a escribir la pregunta. No entiendo muy bien qué es lo que me estás consultando. Paso con otra persona, con Celeste. ¿Qué nos dice? En el caso de un niño que lee correctamente y no puede escribir, ¿qué metodología se podría aplicar? En el caso de un niño que lee correctamente, pero no puede escribir. Bueno, no puede escribir, ¿a qué se debe? Bueno, lo primero que teníamos que hacer es llevarlo donde un profesional en pedagogía para saber por qué no puede escribir. El no poder escribir puede basarse en un problema a nivel cerebral, un problema que sea de tipo neurológico, puede ser un tema a nivel motor que esté en la pinza digital, puede ser que no haya desarrollado todavía las
habilidades motrices correctas en la pinza digital, que es en el manejo de los dedos, todo esto. O puede ser que ahí no hay una correcta estimulación de la escritura, también podría ser. Primero habría que llevarlo donde un pedagogo y mediante este profesional específicamente ver cuál es el problema para hacer la estimulación correcta. Una pregunta más. ¿Cuál sería una buena técnica para cultivar conocimientos de manera correcta? Una buena técnica para cultivar conocimientos de manera correcta. Bueno, la mejor manera para cultivar conocimientos siempre va a ser informarnos. Y siempre será leer las opiniones de diferentes autores. El tema y el contenido que ustedes tengan, más aún como auxiliares de docencia, no se queden solamente con el libro que están llevando en la materia. Ahora busquen unos 2 o unos 3 libros de diferentes autores con diferentes perspectivas para que puedan trabajar. Es como el marco teórico de la tesis, ¿no? Conocemos una tesis y hacemos nuestro marco teórico. Si nos basamos solamente en un autor, nos observa. ¿Por qué te has basado solo en un autor? Para generar un nivel de conocimiento correcto, tenemos que buscar las opiniones de diferentes autores sobre un determinado tema. Si vamos a ir a conocimientos técnicos, la mejor manera sería esa. Otra pregunta. Vamos a ir con unas 3 preguntitas más para terminarlo, por favor. Si no, el tiempo no nos va a arrancar, que en unos momentos también tenemos una clase. La pregunta es, ¿cuál es la estrategia más asertiva que usted considera para generar el aprendizaje significativo? La estrategia más asertiva siempre va a ser, bueno, yo creo que son 2. La primera estrategia es siempre vincular las cosas que los estudiantes ya conocen con lo nuevo que ellos van a conocer. Y segundo, los ejemplos que nosotros vayamos a dar siempre tienen que estar relacionados con la vivencia que tienen los estudiantes, que sean entendibles para los estudiantes. Si damos ejemplos que no son entendibles, se hace muy difícil poder comprender el tema. Y queda mucho mejor si tú vinculas correctamente siempre lo nuevo que estás aprendiendo con lo que las personas ya conocen. Si mezclamos esos dos, tenemos muchas posibilidades de generar un buen aprendizaje. Esto ya lo hemos visto. Vamos a ir con las 2 preguntitas más. Lick, buenas noches, me dice. Las materias de ciencias exactas, en su mayor parte, suelen ser siempre memorísticas, porque para dar un examen de cálculo tienes que saber todas las fórmulas. En caso de que las estrategias que podrían utilizar, ya. En caso de las materias de ciencias exactas, por supuesto, las materias van a ser memorísticas porque tienen que aprender las fórmulas. Pero la idea no es aprender la fórmula de memoria. La lógica para trabajar acá es entender el porqué del porqué de esa fórmula. ¿Por qué la fórmula que estamos aplicando para algún cálculo que tengamos que hacer en matemáticas o en un examen de cálculo 1 que me ponen acá? Tienen una fórmula. La fórmula que pongan en cálculo 1 no es colocarla por colocarla. La mejor manera de aprender es entender de dónde viene esta fórmula, el porqué del porqué del porqué, por qué hacer esta fórmula. Es como cuando trabajamos en Excel. Cuando trabajamos en Excel tenemos un abanico de fórmulas para sacar fecha, año, día, mes, y son todas fórmulas que manejamos y puros símbolos. Si queremos hacerlo de una manera correcta, es entender cuál es la lógica del Excel, cuál es la lógica de cada símbolo que estamos poniendo. Si vamos a manejar una fórmula para cálculo 1, para cálculo 2, es entender de dónde sale cada símbolo que estamos colocando, por qué aquí va un más, por qué aquí va un menos, por qué aquí va entre paréntesis, por qué aquí va elevado a una potencia. Tenemos que entender el porqué del porqué de cada fórmula. Ahí estamos generando un aprendizaje significativo. Si bien estamos memorizando la fórmula, pero estamos entendiendo de dónde viene cada parte de la fórmula que estamos haciendo. Vamos con unas últimas 2 preguntitas, por favor, que luego el tiempo ya nos come. En el caso de enseñar a un niño que tiene déficit de atención, ¿qué metodología se podría utilizar? En el caso de niños que puedan tener déficits de atención, la mente de estos muchachos, el nivel de energía de estos muchachos está disparado. Siempre ellos deben estar enfocados en realizar una actividad. La actividad tienen que siempre estar distraídos con algo. Y aquello que vayan realizando siempre tiene que estar relacionado con el hacer, no solamente con el explicar. Si tienes un niño que tenga déficit de atención, no solamente tienes que captar la atención de su cerebro, por así decirlo, de sus procesos cognitivos de atención y percepción, sino que tienes que darle actividades motoras para que haga. Si tienes un niño con déficit de atención, aparte de explicarle qué es un caballo, tienes que hacerle dibujar el caballo. Si le vas a explicar algún tema de técnica vocacional, tienes que explicarle para qué sirve algo y tienes que hacerle hacer algo, porque esos niños tienen que estar en constante movimiento para poder captar la atención que ellos puedan tener.
Ahí aquí tenemos, cerramos con esta pregunta, por favor. Buenas noches, ¿cómo identificamos qué tipo de enseñanza-aprendizaje se adapta a cada persona, ya que cada persona aprende de una manera diferente? Es cierto, las personas aprenden de maneras diferentes. Cada uno utiliza una técnica, cada uno tiene mayor facilidad de aprender de una o de otra manera. Y aquí vemos mucho de esto en técnicas de estudio y aprendizaje. Básicamente adaptarnos de manera individualizada a lo que cada estudiante puede aprender se hace difícil por el hecho de que estamos dando la clase pues ante 50, 70, 100 estudiantes en muchas ocasiones. Entonces acá lo que nosotros hacemos es tenemos que ir básicamente variando las estrategias que tenemos. Tenemos que ir mezclando el contenido de la materia que tenemos que dar un ejemplo adicional, tenemos que proporcionar material que podamos tener, apoyarlo con un material de bibliografía que vaya a ver, hacer algún ejercicio, alguna práctica de reflexión, generar dinámicas de grupo. Si queremos, tal vez no podamos adaptarnos a la realidad de cada estudiante, pero lo que sí podemos es utilizar diferentes estrategias didácticas y con esas estrategias promover que mediante las actividades que se vayan haciendo se pueda pues llegar a generar un aprendizaje significativo en estas personas por la diversidad de estrategias didácticas que vayamos a utilizar. Bien, mil disculpas que no pueda seguir respondiendo las preguntas, son bastante las que tenemos acá, pero por un tema de tiempo ya me es un poquito complicado poder responder todas las demás preguntas. Licenciado Rafael, una vez más, le agradezco por la oportunidad, por haberme hecho llegar esta invitación para poder hablar de un tema que para mí es apasionante, que es educación, que es aprendizaje, que es compartir un poquito de la experiencia que he tenido como auxiliar de docencia y como docente, de poder dirigirme a personas que están interesadas en ser auxiliares de docencia, que es para mí lo más gratificante. Muchas gracias por la invitación. Muy buenas noches. Muy buenas noches. No sé si me están copiando.